Hola aprendices de la naturaleza. Bienvenidos a Sanando con la Naturaleza, un canal dedicado a la salud natural y el bienestar. Hoy hablaremos de la planta maca, especialmente enfocándonos en su raíz. La maca, conocida científicamente como Lepidium meyenii, es originaria de las altas mesetas de los Andes en América del Sur, especialmente de Perú. Acompáñenme mientras exploramos la riqueza de esta planta y sus beneficios para la salud. La maca, también llamada ginseng peruano, crece en condiciones adversas a gran altitud en la Sierra Central de Perú, de donde procede hasta el 95% de la maca que se comercializa a nivel internacional. Sus distintivas hojas verdes y flores vibrantes contrastan con la parte más valiosa, la raíz, que es la que nos interesa hoy. Utilizada ancestralmente por comunidades indígenas andinas, la maca ha sido un pilar en la medicina tradicional, aportando vitalidad y resistencia. En la raíz de la maca encontramos una rica combinación de componentes activos que confieren propiedades medicinales únicas. Estudios científicos respaldan sus beneficios. Gustavo González, un experto en biología y medicina que ha estudiado la planta maca durante 15 años, descubrió que diferentes tipos y colores de esta planta tienen propiedades únicas. En particular, se enfocó en la maca negra y roja. En sus investigaciones, encontró que la maca negra mejora la memoria, aumenta la cantidad y movilidad de los espermatozoides, tiene propiedades energizantes y reduce la ansiedad. Por otro lado, la maca roja puede ayudar a revertir la osteoporosis, entre otros beneficios. Aunque estos estudios inicialmente se realizaron en animales, investigaciones en humanos arrojaron resultados similares. En una muestra de 1000 habitantes de los Andes centrales de Perú, donde se produce la maca, se comparó la salud de quienes consumían maca con aquellos que no lo hacían. El puntaje de los consumidores habituales mayores de 75 años era tal que parecían no haber envejecido según González. La raíz de maca es un tesoro de nutrientes esenciales, destacando por su riqueza en vitaminas del complejo B, vitamina C y vitamina E. Estas vitaminas desempeñan un papel crucial en el metabolismo, fortaleciendo el sistema inmunológico y protegiendo contra el daño oxidativo. Entre los minerales presentes en la maca se encuentran el hierro, calcio y zinc, fundamentales para la salud ósea, la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Este conjunto de nutrientes contribuye a un bienestar general y a la vitalidad. Uno de los componentes activos más estudiados de la maca son los glucosinolatos. Estos compuestos han demostrado tener propiedades adaptógenas, ayudando al cuerpo a adaptarse a situaciones de estrés y contribuyendo a la mejora de la resistencia física y mental. El adaptógeno nos aporta el estímulo necesario para que el cuerpo se regenere por sus propios medios. Es decir, produce un efecto de energetización y rejuvenecimiento hormonal. La maca también es reconocida por sus propiedades energizantes. Sus carbohidratos de liberación lenta proporcionan una fuente sostenida de energía, siendo ideal para combatir la fatiga y mejorar el rendimiento físico y mental, recomendada para deportistas que buscan mejorar su rendimiento y recuperación. En términos de equilibrio hormonal, la maca ha demostrado tener efectos positivos en la regulación de las hormonas, especialmente en mujeres durante la menopausia. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a aliviar los síntomas como los sofocos y el insomnio. Además, la maca se ha asociado con mejoras en la salud sexual. Se ha observado que puede aumentar la libido y mejorar la función eréctil en hombres, así como favorecer la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. La presencia de antioxidantes en la maca contribuye a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y protegiendo contra enfermedades crónicas. La maca ha mostrado efectos positivos en la memoria y la función cerebral. Algunos estudios sugieren que sus propiedades neuroprotectoras podrían estar relacionadas con la mejora de la función cognitiva. Equilibrar los niveles de glucosa. Por su contenido en fibra, prolonga el tiempo de proceso de los azúcares ingeridos, controlando los niveles de glucosa. Prevenir enfermedades cardíacas. Como fuente natural de omega 3, ayuda a prevenir afecciones como la hipertensión arterial. Protege nuestra piel naturalmente de los peligrosos rayos UVA. Apoya el proceso de desarrollo de los adolescentes. Por último, la maca sirve para mejorar la función tiroidea. La maca en polvo es la más recomendada, pues bajo esa forma es más fácil controlar la dosis que se ingiere, ya que se recomienda empezar a tomarla en baja cantidad, unos 2 o 4 gramos diarios e ir aumentando la dosis hasta llegar a 10 gramos, puesto que es muy energizante, es esencial comenzar con cantidades moderadas y prestar atención a cómo responde tu cuerpo.
Se aconseja tomarla siempre por la mañana, mezclada con jugos. Su sabor terroso se mezcla fácilmente con otras bebidas y alimentos. En general, se pide que las personas con hipertensión, las embarazadas y los niños tengan cuidado con su consumo. Sin embargo, González ilustra a la BBC que en los Andes centrales consumen hasta 40 o 50 gramos por día, lo que es 30 veces más que cualquiera que tome cápsulas o maca en polvo comprada, y no se ha visto que resulte tóxica. Si estás interesado en cultivar la maca en casa, aquí tienes algunos consejos prácticos para tener éxito en este proceso. Clima y altitud. La maca es nativa de regiones de gran altitud, así que trata de recrear un entorno similar. Prefiere climas frescos y temperaturas entre 10 a 20 grados centígrados. Si vives en un lugar más cálido, busca zonas con sombra para protegerla del calor excesivo. Suelo y drenaje. La maca prefiere suelos bien drenados y ligeramente ácidos. Asegúrate de que el suelo tenga buen drenaje para evitar el estancamiento del agua, lo cual puede dañar las raíces. Riego moderado. La maca no tolera el exceso de agua, así que riega de manera moderada. Mantén el suelo húmedo, pero no empapado. Asegúrate de que la planta reciba suficiente agua, especialmente durante periodos de sequía. Exposición solar. La maca se beneficia de la luz solar indirecta. Coloca la planta en un lugar donde reciba al menos 6 horas de luz solar al día. Evita la exposición directa al sol, especialmente en regiones con altas temperaturas. Cuidado con plagas y enfermedades. Monitorea la planta regularmente en busca de signos de plagas y enfermedades. Controla los insectos y utiliza medidas preventivas, como el uso de mantillo, para mantener la salud de la planta. Rotación de cultivos. Si es posible, practica la rotación de cultivos para evitar agotar los nutrientes del suelo. Alterna la ubicación de la maca con otros cultivos para mantener un suelo saludable. Cosecha y almacenamiento. La maca generalmente se cosecha después de 7 a 9 meses, cuando las hojas han amarillado y la planta ha entrado en la etapa de reposo. Excava cuidadosamente las raíces. Puedes secarlas al sol o en un lugar fresco y oscuro antes de almacenarlas. En resumen, la maca ofrece una gama impresionante de beneficios para nuestra salud. Recuerden integrarla de manera consciente en su vida diaria. Gracias por unirte a nosotros hoy. ¿Tienes alguna pregunta sobre la maca o alguna experiencia con esta planta? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones naturales. Hasta la próxima, cuidémonos naturalmente.